Noches a todos, muchas gracias por conectarse el día de hoy para este episodio de Únete al Desafío. Yo soy la doctora Isabel Acosta, miembro del grupo GLADEL, parte del grupo también de educación de GLADEL. Y bueno, en el día de hoy tenemos un desafío enviado desde Paraguay. Con nosotros esta noche vamos a tener el honor de tenerle al doctor como eh, exponente o como expositor, como experto en lupus, el querido Ernesto Cairoli. Él es parte y es miembro del grupo de GLADEL, está presente con nosotros desde Uruguay. Él es internista, él es PhD en medicina interna, trabaja en la unidad de enfermedades autoinmunes del Hospital Evangélico Montevideo, Uruguay, y por supuesto, como dije antes, es gran colaborador y parte del grupo GLADEL. Y como presentadora del desafío le vamos a tener a Rocío Contreras, la doctora Rocío Contreras. Ella es internista e investigadora en formación de la unidad de lupus del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y actualmente está cursando su maestría en enfermedades autoinmunes y se ha animado a presentar dos casos clínicos para compartir con todos ustedes y con el doctor Cairoli sobre dos casos interesantísimos y también con la audiencia para poder saber si es que estos casos o llegar a una conclusión si estos casos podrían o no ser lupus. El objetivo de estos encuentros es concientizar que esta enfermedad es muy compleja, puede presentarse de diversas formas y gracias al conocimiento y a este tipo de campañas podemos nosotros orientar, concientizar y educar a los estudiantes de medicina y médicos de atención primaria para que puedan identificar en menor tiempo a este tipo de pacientes que padecen esta enfermedad. Buenas noches, Ernesto, buenas noches, Rocío. Buenas noches, Buenas doctora. noches, Isabel, Rocío, Yurilis, gracias por la invitación. Realmente es un honor poder compartir con ustedes estas instancias y poder llegar a la mayor cantidad de personas que trabajan en salud para, bueno, afinar la puntería con el diagnóstico del lupus. Sí, también con nosotros se encuentra Yurilis Fuentes, también miembro del grupo GLADEL, que también podrá compartir sus comentarios con todos nosotros. Bueno, empezamos, Rocío. Sí, doctora. Bien, voy a presentar. Ya está presentado, o sea que Está podés. presentado. Bien. Segundito, aquí estamos. Entonces, iniciamos con el primer caso. La historia clínica de hoy trata de una mujer de 35 años, previamente sana, sin antecedentes patológicos personales, sin antecedentes familiares con historia de enfermedades autoinmunes y antecedentes gineco-obstétricos con un ciclo menstrual periódico, una gesta cero, parto cero y aborto cero. Fecha de última menstruación, 4 de septiembre del corriente. La misma presentó varias manifestaciones clínicas, entre ellas síntomas musculares como debilidad proximal progresiva, grado 3/5 en las cuatro extremidades. También presentó artralgias migratorias sin artritis franca evidente y febrícula, además de fatiga intensa de 6 semanas. Los hallazgos físicos relevantes fueron erupción eritematosa descamativa en cara y antebrazos sin patrón malar clásico. A nivel muscular se evidenció un compromiso por el aumento del volumen en las pantorrillas y debilidad proximal bilateral en miembros superiores e inferiores. Además, se evidenció úlceras orales indoloras, hipertensión leve, en un valor de 145/92 milímetros de mercurio. Entonces, con estos datos, ¿es lupus? En este A momento, continuación, este caso de preguntas, de casos de Únete al Desafío, queremos proyectar en pantalla una votación que los presentes pueden participar y dar también su opinión. Podemos poner en pantalla entonces la votación.
Está compartido un enlace también para los que no les sale a lo mejor en pantalla. En el chat pueden ingresar también. No vemos la votación, César. Sí, Ya pasamos al resultado. No vemos el resultado. Estoy compartiendo otro. a ver si puedo acceder. Voy pasando, autora. Sí, pasa nomás. Bien. 71% votó que sí, doctora. No sé si... Sí, dicta nomás los resultados, César, y te escuchamos. 71% que sí y 29% que no. Bien. Entonces, continuando con el estudio de la paciente, la misma se realizó estudios de imagen, eh, se solicitó una resonancia magnética de las extremidades, en donde se informó una hiperintensidad muscular proximal compatible con miositis. También se realizó una ecografía renal, donde se evidenció aumento de congenicidad bilateral. En la radiografía de tórax se constató derrame pleural derecho con cardiomegalia leve y en el fondo de ojo informó tortuosidad vascular sin hemorragias. Con estos hallazgos, ¿seguimos pensando en lupus? Anímense a votar. Comparte el resultado. ¿Puedes leer, por favor, César? 66% que no. Ok, bien, continuamos entonces. Se solicitó un perfil inmunológico completo en donde tuvimos los siguientes resultados. Ana positivo 1 en 640 con un patrón moteado, anti-DNA positivo, anti-Smith negativo y anti-RNP positivo. Anti-Ro y anti-La positivos, anti-Mi2 y anti-Jo1 negativos. Los complementos C3 y C4 estaban disminuidos, antifosfolípidos positivos y factor reumatoideo y ANCA negativos. Entonces, teniendo en cuenta los hallazgos físicos, imagenológicos y de laboratorio, creemos aún que es lupus. El diagnóstico final es lupus. Si nuestros expertos, doctora, pueden dar una... En realidad, voy a pasar una última diapositiva en donde quería mencionar algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta eh, al ver la historia clínica de la paciente y podríamos pensar en una polimiositis o dermatomiositis por la miositis y la debilidad proximal que presentó la paciente, pero la misma también presentó un anti-Mi2 negativo y la serología positiva que fue más sugestiva de lupus. También podríamos pensar una vasculitis sistémica por los síntomas constitucionales y el compromiso renal presente, pero las lesiones cutáneas apoyaban más al lupus. Y por último, síndrome de Sjögren por anti-Ro positivo y los síntomas mucosos. Muchas gracias. Este es un caso muy importante, muy interesante. Gracias, doctora Rocío Contreras. Queremos escucharte, Ernesto, sobre las reflexiones sobre este caso que finalmente resultó ser lupus. Bueno, primero felicitar a la colega por la presentación del caso que está
muy bien armado, presentado y completamente estudiado. Entrando al detalle, tengo la impresión de que faltó un relato de la paraclínica general global, puede ser, donde hablabas de que había una leucopenia leve, unas plaquetas de 120.000, Ujú. o eso fue... Segundo caso. Tenemos otro caso. No, porque inclusive teníamos el que tenía una CPK leve, ¿no? Ah, No, ok. Capaz que al convertirlo al PDF nos salteamos eso, me parece. ujú, Este, porque yendo en el comentario del tramo a tramo del caso clínico, algunas cosas que me parecen importantes. Cuando uno se enfrenta a la sospecha de una probable enfermedad autoinmune sistémica, la revisión de los datos de los antecedentes clínicos obstétricos es muy importante. Porque, por ejemplo, una de las características que nos puede poner en pista del diagnóstico es una historia de un pretérmino severo, ¿sí? O el haber atravesado una preeclampsia. Son datos que no cualquier mujer desarrolla y muchas veces se ven asociados tanto a lupus como a síndrome antifosfolipídico, como clave de sospecha. Eso como detalle importante a destacar de lo que tú decías de los antecedentes de esta mujer. Después también el otro evento que muchas veces es importante considerar es si ha habido algún desencadenante clínico como un factor de estrés, ya sea estrés emocional o estrés físico, en el sentido de decir si estuvo cursando una infección intercurrente o si está cursando un estrés emocional por una pérdida, por una mudanza, por un despido. Esas cosas funcionan como muchas veces como el puntapié inicial del desencadenante de una enfermedad como pueda ser el lupus. Y después cuando tú recorrías las características clínicas, cuando uno pasa una raya y hace una ensuma de qué es con qué nos quedamos de valor, y bueno, tenemos muchas cosas que sugieren una enfermedad autoinmune. El hecho de ser mujer, de tener 35 años, el compromiso articular no erosivo, la historia de fatiga, la debilidad proximal, la- las úlceras orales pequeñas, la historia del brote facial, del edema discreto de miembros, las cifras de hipertensión arterial de 145 a 92, una imagen de derrame pleural en la radiografía de tórax. Eso nos pone en ruta de plantear que hay una enfermedad sistémica. Y sobre una enfermedad sistémica después tenemos que dar pasos para ver si se trata o no de un lupus. Eh, yo tenía el dato aquí de que teníamos un examen de orina con más de 0,5 gramos de proteínas en 24 horas, que no sé si al final o no lo escuché o me lo salteé. Eh, y en este escenario de repercusión multisistémica en una mujer joven, ¿sí? Me parece que tenemos algunas cosas que nos hablan de que tiene una característica de presentación particular que es con debilidad muscular. O sea que es un debut que más que en cutáneo, articular, hematológico, trombótico o seroso, si se quiere, es un escenario de repercusión muscular con debilidad proximal en los cuatro miembros. O sea que uno tiene que pensar en que estamos delante de una paciente que tiene una miopatía inflamatoria. Pero esta miopatía inflamatoria tiene algunas características generales que le podemos poner, las vamos a enmarcar no como miopatía inflamatoria o polimiositis, ni tampoco como dermatomiositis, como mencionabas dentro de los diferenciales, sino ya más dentro del escenario del lupus. ¿Por qué? Y bueno, por estas cosas que la clínica iba señalando, pero además por la paraclínica que tú mostrabas, donde teníamos, por ejemplo, eh, yo no sé si tenemos un complemento disminuido, ¿sí? Un Sí. anti-ADN positivo, leve, y algunos otros autoanticuerpos que ya nos ponen más sobre la pista de que se trata de un lupus eritematoso sistémico. Teníamos unos anticuerpos antinucleares en título de 1 en 640, con lo que se llama un patrón moteado. Ese patrón moteado es la referencia del laboratorio de cómo ve la fluorescencia de los anticuerpos en la lámina donde se estudian, ¿sí? Y la característica de que se vea moteado tal vez no es lo más típico para el paciente con lupus. El patrón moteado se ve muchas veces en los pacientes que tienen
determinado tipo de autoanticuerpos como son los anti-Ro y anti-La, ¿sí? Que se pueden ver en el Sjögren, pero también se pueden ver en pacientes con lupus. Eh, y en ese sentido, digamos que el patrón de inmunofluorescencia no es categórico para el diagnóstico y sin embargo nos puede orientar al predominio de uno u otro autoanticuerpo asociado. Pero en definitiva, con las características clínicas que tiene esta paciente, con los antinucleares 1 en 640 y algunos de los autoanticuerpos positivos, ¿sí? Como por ejemplo el anti-RNP que le dio positivo, asociado a un RO y un LA positivos, con un complemento bajo y por sobre todo un anti-ADN positivo leve, ¿sí? Me parece que el diagnóstico de lupus en ese sentido está apoyado por la inmunología, por la serología. Por tanto, uno pensaría que el diagnóstico de esta miopatía inflamatoria se da en el contexto de una paciente con un lupus eritematoso sistémico y en ese sentido comparto la visión del planteo. Este, Después quería hacer algunas menciones en relación a algún dato que tú aportabas, como el fondo de ojo, ¿sí? Que mostraba algunos vasos tortuosos, y eso en presencia de una hipertensión arterial de 145/92, nos tiene que hacer la pregunta de si esta hipertensión es de ahora o ya viene desde antes, dando alguna repercusión a nivel de la microcirculación de la retina. Y capaz que esta paciente está con algún daño renal que viene de los meses previos y eso puede explicar las alteraciones de la orina, que tiene una discreta proteinuria, ¿sí? Hasta ahí, no sé si Isabel Yuriris Sí, o la doctora Contreras, no sé si quieren mencionar alguna cosa, si he sido este es confuso un, en alguna de las cosas que dije. no, esto es un caso bastante, digamos, claro para nosotros especialistas, pero para el auditorio y también para especialistas como Rocío, que en general son pacientes que reciben los médicos de atención primaria. Ernesto, según tu punto de vista, el dato más importante en un paciente que tiene afectación de varios órganos, de todo lo que tuvo esta paciente, clínicamente, ¿qué es lo que al médico de atención primaria debería llamar la atención y cuál sería el estudio más importante del laboratorio que debería de pedir o los estudios más importantes como para que ellos lleven un mensaje claro de que el paciente viene con X síntomas y qué debemos pedirle? Me parece buenísima la pregunta como para ordenar. Yo, si se quiere, podría ordenarlo con tres secciones de estudios. La primera en cuanto a la manifestación clínica predominante. La manifestación clínica predominante en este caso es la debilidad. La debilidad muscular proximal. En ese sentido, los valores de la CPK, de las enzimas musculares, la creatinfosfoquinasa, nos pueden orientar a si esa debilidad se acompaña de enzimas musculares elevadas. Eso sería como para terminar de confirmar el cuadro clínico de la miopatía inflamatoria de la miositis. Por otro lado, siempre es importante buscar marcadores de actividad inflamatoria, como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación, y la proteína C reactiva, que en algunos casos de lupus la proteína C reactiva puede llegar a tener valor, en otros no tanto. Y luego, para poder enfilar el tipo de diagnóstico clínico apuntado a si es lupus, yo pienso que hay por lo menos dos estudios que son importantes, los anticuerpos antinucleares en primera instancia y el complemento, tanto en la fracción C3 como C4, les diría que son dos de los marcadores importantes para aproximarnos al diagnóstico de lupus. Capaz que en una segunda instancia, o si se pudiera pedir tal vez en la primera, hay otro marcador importante, ¿sí? Que sería los anticuerpos anti-ADN, anti-ADN de doble cadena, que junto con el complemento son dos indicadores de que además de niveles de certeza diagnóstica para lupus, podríamos estar hablando de que puede haber mayor riesgo de nefritis lúpica. Este, Obviamente que esto requiere de dos estudios básicos que son el hemograma y el examen de orina para ver niveles de plaquetas, leucopenia, linfopenia y sobre todo en el examen de orina poder cuantificar, por lo menos en un examen simple de orina, la cantidad de proteínas o eritrocitos que hay en orina para ver si se trata de un sedimento activo. O sea que en definitiva,
Para apoyar el planteo de miopatía inflamatoria, bueno, marcadores de inflamación, BES-PCR y CPK, la enzima muscular. Y para apuntar al diagnóstico de lupus, unos anticuerpos antinucleares, los niveles de complemento y un hemograma y un examen de orina, como cosas importantes para poder establecer con mayor certeza el diagnóstico de lupus. En este paciente llama mucho la atención que, que los síntomas no son la forma típica o que lo más frecuente. Por eso también la doctora Rocío lo trajo como desafío, porque a veces el lupus se puede presentar o sea, se puede presentar de diversas maneras y en este caso como una miopatía, uno por eso piensa en otras enfermedades. Pero entonces, la frecuencia de aparición de dolor articular y de lesiones cutáneas, ¿cuál sería el porcentaje que vos ves en la práctica de estos síntomas más típicos? ¿Y cuál sería el porcentaje de este tipo de presentación, verdad? Porque realmente miopatía no es lo más frecuente como debut del lupus. Exacto. Este, sí, eso es como decís tú, Isabel, el debut de una persona con lupus con un perfil miopático es una cosa infrecuente. Yo, en particular, que hayan debutado con perfil de miopatía, la verdad son pocos, son casos contados con los dedos de una mano cuando es un debut muscular, así como esta paciente. Después, obviamente que cuando uno busca más evidencia, encuentra cosas que terminan de apoyar el diagnóstico de lupus. Y a mí en esta paciente, lo que me preocupa es la repercusión sobre el riñón. Por qué lo marco? Porque con un complemento bajo y un anti-ADN positivo débil, con algún sedimento urinario patológico, digamos que el pronóstico de esta paciente se juega en lo que es la evolución de su daño renal, de su nefritis lúpica probable. Entonces, un poco respondiendo a lo que vos me decías, Isabel, yo creo que las manifestaciones cutáneas en el lupus son, digamos, varían según la etnia del paciente que estés examinando, ¿sí? En general, en el paciente caucásico, el compromiso cutáneo es un poco más marcado, más notorio que de repente en los afroamericanos o en los pacientes que tienen ascendencia de pueblos originarios o mestizos, el componente cutáneo es un poco más silencioso o se nota menos. En ese sentido, el paciente, digamos, el paciente más con origen en el mestizaje de Latinoamérica tiene un poco más de riesgo de tener nefritis lúpica e hipertensión arterial, datos que eso los ha demostrado los estudios de Gladel en ese sentido. Entonces me parece que es muy importante que si una paciente consulta por fatiga y por dolores articulares, por artritis o artralgias que no sean erosivas, el hecho de que no tenga manifestaciones cutáneas no nos haga dejar de pensar de que pueda tener un lupus. O sea que si nos encontramos en una mujer que ha tenido, digamos, un evento con cambios hormonales recientes, por ejemplo, un aborto, por ejemplo, un parto, o está en el puerperio, o está entrando en la perimenopausia, momentos de cambios hormonales donde sabemos que el lupus es capaz de desencadenarse, es muy importante tener presente que episodios de fatiga y dolores articulares con un sedimento patológico de la orina ya nos puede estar poniendo en ruta de sospechar de que la paciente tiene un lupus. No va a tener la rigidez matinal típica, ni compromiso inflamatorio articular, ni brote cutáneo o mucoso con úlceras orales o eritema malar en alas de mariposa. Eso se ve en determinado, digamos, fenotipo de pacientes que van a tener el lupus, pero en general, un escenario muy factible es esto que te acabo de decir. Un año del último parto, historia de fatiga, artralgias, hipertensión arterial y un sedimento de orina patológico. Cuidado con esa mujer porque hay que seguirla de cerca porque puede llegar a tener un lupus. Y es muy importante lo que decís porque normalmente, o sea, a veces, y bueno, y frecuentemente realmente nos olvidamos de poner estos antecedentes, sobre todo de obstétricos, ¿verdad? Justamente Mm. cuando comentamos los casos también habíamos visto que nos habíamos olvidado. Y son tan importantes porque el lupus en frecuencia más en mujeres que en varones, sobre todo en edad fértil, y ya pueden presentar estos problemas durante el embarazo que nos pueden orientar de que la paciente tiene una patología de base. Entonces, Sí, por sí. eso es sumamente importante. Otra pregunta que podríamos hacer en este caso, en esta paciente,
justamente qué datos el del médico de atención primaria debería de preguntar en cuanto a sus antecedentes obstétricos. Lo habías dicho, pero como para remarcar qué es lo más importante que puede asociarse al lupus. Sí. Bueno, las preguntas que son de orden sería la existencia de abortos espontáneos, ¿sí? La historia de hijos prematuros, sobre todo un pretérmino, un prematuro de 36 semanas, que nos tiene que llamar la atención. Y después lo otro es la historia de preeclampsia. Son las tres cosas claves que a uno le llaman la atención, ¿no? El aborto espontáneo, la prematuridad severa y la preeclampsia, ¿sí? Y también es sumamente importante. Otra cosa que también me preguntan por WhatsApp también, en esta paciente, ¿qué podría llegar a orientarnos que pudiera tener una afectación renal? Bueno, En el entonces, sí. consultorio. Sí, sí. Bueno, en ese sentido, para sospechar en un compromiso renal, es muy importante las características macroscópicas de la orina, si ella percibe que tiene orinas espumosas, la historia de retención de líquido, el aumento de peso rápido en las últimas semanas, con por ejemplo desarrollo de edema de miembros inferiores, ¿sí? Las cifras de hipertensión arterial en el último tiempo, esas son todas marcadores clínicos factibles de posible nefritis lúpica. Y eso se puede resolver muy rápido haciendo un examen de orina simple, una tirilla de orina, buscando proteinuria. O sea que una mujer que nos cuenta que está hipertensa y que tiene proteínas en la orina, de alguna manera no hay que dejarla pasar y hay que continuar los estudios. Se puede derivar a puertas, se pueden pedir urgente algunos marcadores para ponernos en pista de que tengo una nefritis lúpica. Comentando otra cosa que decía Yurilis, que lo puso en un mensaje ahora, la otra asociación y de las preguntas importantes que uno hace es de los antecedentes familiares de lupus en la familia, que cuando nosotros hicimos una valoración en la serie que teníamos en el hospital, andaba más o menos el 15% de las mujeres con lupus tenían un familiar directo que tenía antecedentes de lupus eritematoso sistémico. Así que el hecho de que una de cada 10 tenga una línea parental de primer grado con un paciente con lupus es una pregunta que nos ayuda mucho a sugerir el diagnóstico. Y también es importante esto que decías, el frasquito. Doctor, orino con espuma. Yo siempre le digo al paciente, ¿es como cerveza, así la espuma blanca de la cerveza? ¿O es solamente que tiene algunas espumas y te vas 10 minutos y luego vuelves y desaparece? O sea, es importante. Son preguntas un poco, parece tontas, pero observar la orina del paciente en un frasquito y de preguntarle, insistir, porque es un dato muy importante de la orientadora de la proteinuria, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Rocío, ¿estás lista para el segundo caso? Si prendes la cámara. Sí, estoy, doc, estoy. Bueno, vamos a seguir con esta temática. Las encuestas, las preguntas, queremos que participen también en el auditorio. No estamos muchos conectados, pero los que estamos conectados pueden ver en el chat un enlace que puede ser, que pueden también ustedes dejar su opinión y también hacer sus preguntas y también votar. Entonces, en el segundo caso, la misma pregunta nos hacemos, ¿es lupus? Entonces, vamos a escucharte, Rocío, a ver cómo podemos resolver este caso. Bien, a continuación entonces, vamos con el segundo caso. A ver, esta historia clínica trata de una mujer de 29 años sin antecedentes patológicos personales, sus antecedentes ginecobstétricos, ritmo regular, menstrual regular, una fecha de última menstruación del 28 de agosto del corriente, una gesta cero, parto cero y aborto uno. La misma presentó síntomas que sugieren una enfermedad sistémica. ¿Cuáles fueron los síntomas? Presentó artralgias migratorias, fiebre intermitente de bajo grado, además lesiones eritematosas en mejillas, epistaxis ocasional y fatiga progresiva. Al examen físico se constató un exantema malar en patrón de mariposa que no respetaba el surco nasolabial y se documentó fotosensibilidad. Además, se identificó linfadenopatía cervical discreta
bilateral y no se constató organomegalia palpable. A nivel de las articulaciones, no hubo una ausencia de artritis activa en las articulaciones, no obstante, estas sí estaban dolorosas, pero sin inflamación visible. Entonces, con la historia clínica y los hallazgos clínicos, los hallazgos del examen físico, ¿es lupus? Pueden votar en sus pantallas a través del link que está en el chat. Entonces nos dejan la opinión. Y cuando ya tengamos, César, si nos puedes leer la respuesta. Damos 5 segundos más y pongo la respuesta. Si visualizan en pantalla, pueden ver 75% van por un no. Ok, entonces continuamos. A nivel del laboratorio, se constató una anemia leve con una hemoglobina de 11, una leucopenia con 3.900 leucocitos y una eritrosedimentación elevada de 36. La creatinina y las transaminasas eran normales y la proteinuria no era significativa. Se realizó también una radiografía de tórax donde no se halló ninguna alteración y una ecografía abdominal cuyo resultado fue normal. Seguimos pensando en lupus. En este momento ya tenemos la historia clínica, resultados de la analítica y resultados de estudios de imagen. Votemos los presentes. Este caso ya no lo veo tan claro. Pueden dejar también sus preguntas en el chat, aprovechando la presencia del doctor Ernesto Cairoli para poder aclarar sus dudas, ya sean si son pacientes o son médicos de atención primaria o estudiantes de medicina, anímense y dejen las preguntas. Tenemos la respuesta, la votación. Un ratito están votando, en 5 segundos. Ya, puede cerrar la votación. Sí, en pantalla tenemos 71.4% por no. Ok, bien. O sea que sí que la mayoría piensa que es lupus, Que no sería. Que que no no es lupus. sería. Ok. Bueno, se solicitó también un perfil inmunológico completo. Retornó ANA positivo 1 en 80 con un patrón homogéneo, anti-DNA negativo, anti-SMIT, anti-RO y anti-LA, todos negativos, y los complementos C3 y C4 normales. También se solicitó un screening infeccioso en donde retornó positivo IgM para parvovirus B19 y otras serologías como hepatitis, VIH, virus Epstein-Barr y citomegalovirus resultaron negativos. Entonces, en este caso, perdón, es lupus y el diagnóstico final es una infección por parvovirus B19. Muchas Algunas acotaciones. gracias. Gracias, Rocío. ¿Querés comentar tus diagnósticos diferenciales cuando recibiste a este Sí, paciente? brevemente, Doc. Entre ellos el lupus eritematoso sistémico, teniendo en cuenta que los síntomas son compatibles
pero en este caso teníamos la ausencia de autoanticuerpos específicos y el complemento era normal. Y una vasculitis idiopática también podría ser un diagnóstico diferencial, pero era menos probable porque no había un compromiso sistémico y tampoco autoanticuerpos. Muchas gracias. Ahora, quédate con nosotros, Rocío. Entonces Sí, vamos a doctora. comentar. Bien. Eh, este caso es sumamente interesante porque las infecciones pueden también tener síntomas similares al lupus. ¿Qué comentario puedes dar, Ernesto? Sí, también el caso es muy interesante, la verdad, y tiene algunas máximas ahí que son de mucho aprendizaje. Em, el caso concreto del paro B19 uno se atrevería a decir que es una gran simuladora, ¿no? No lo pondría al nivel de la sífilis, pero es una gran imitadora de varias cosas, ¿sí? Este, esta infección por el paro B19, conocida para pediatría como la quinta viral, ¿sí? Este, es tal cual como lo presentó Rocío, una enfermedad que puede simular una enfermedad sistémica. Entonces, de vuelta, en este sentido, si una mujer joven con manifestaciones multisistémicas, ¿sí? A nivel sobre todo cutáneas, a nivel ganglionares, eh, con las repercusiones que tenía, está bien pensar en una enfermedad sistémica y uno de los diagnósticos admitidos es el de lupus eritematoso sistémico. Me parece que está bien considerarlo. Pero también tenemos que saber que hay, como se demostró en esta situación, algún tipo de afecciones, sobre todo virales, que pueden dar un exantema morbiliforme, como se llaman los brotes virales, que puedan simular, que en los niños se ve como las caras como embofetada o en parches congestivos, ¿sí? Con una característica que tú señalabas bien, que no respetaba el surco nasogeniano, ¿sí? Que eso uno lo vería más como si fuera un brote de tipo lúpico, ¿no? Con el eritema malar en alas de mariposa, donde el surco nasogeniano se respeta y sobre todo, me parece que en la característica clínica es cuando uno palpa el brote eritematoso del paciente con lupus, es una piel muy como tensa, dura, edematizada si se quiere, y es algo que se sostiene en el tiempo por semanas, no remite con tanta facilidad. En cambio, los eritemas morbiliformes por las infecciones virales son brotes más blandos, son rojo intensos, son calientes, pero no tienen esa cantidad de edema que uno puede lograr palpar para determinar una piel indurada, ¿sí? Y que de hecho se extiende con mucha facilidad a otras partes del cuerpo, y en este caso borrando el surco nasogeniano, que no es la clave diagnóstica, pero es una cosa que nos ayuda mucho a poder dudar de ese brote facial que tenía la paciente. En ese sentido, y pensando en los médicos que están haciendo medicina general y medicina familiar y comunitaria, el escenario más probable de encontrar difícil de diferenciar con el lupus es la rosácea facial. Y acá hay que detenerse una cantidad porque en Latinoamérica, con lo que ha sido la parte de la herencia del continente, perdón, de lo que es España y de lo que es Italia, tenemos mucha prevalencia de rosácea facial y hay que tenerlo y hay que estar atentos porque, bueno, hay que buscar algunas cosas que son muy orientadoras a rosácea para poder diferenciarla de lo que es el brote facial del lupus. Por ejemplo, la rosácea tiene una forma de reaccionar que se llama el flushing, que el flushing facial es cuando la persona entra a un lugar calefaccionado, la cara se le pone roja intensa, nosotros decimos se le pone la cara roja como un tomate en los sitios donde hay mucha calefacción. Eso va mucho a favor de lo que es la rosácea. La rosácea también a nivel facial puede cursar con dilataciones vasculares, como pequeñas telangiectasias, que eso ya también sería algo más típico de la enfermedad cutánea rosácea. Y lo mismo cursar con pequeñas pústulas blancas, como pequeñas pustulitas de pus, que sería una rosácea pustuliforme, ¿sí? Y que son cosas que nos alejan del brote malar del paciente con lupus. Puede también la persona tener los dos tipos de brotes a la vez. Puede tener el brote cutáneo del lupus y puede tener la rosácea, porque es tan prevalente que hay que tener presente que puede tener las dos cosas. Eso en cuanto a lo que ha sido el brote rojo de la cara de esta paciente, tanto una afección viral
como una rosácea, bueno, podrían haber sido los diagnósticos que corresponden. Pero de todas formas, y respondiendo a lo que preguntaba Isabel, las infecciones virales pueden comportarse de dos maneras, o ser las dueñas de los síntomas clínicos que tiene la paciente, o también ser el desencadenante que meses después terminan por de activar una respuesta que termina siendo un lupus, ¿no? Nosotros con la pandemia por COVID lo vimos más recientemente, pacientes que habían tenido, pacientes que no estaban inmunizados contra COVID, que no estaban vacunados contra el SARS-CoV-2, que cursaron una COVID bastante más sintomática y que ya tenían una enfermedad autoinmune de forma precedente. Por ejemplo, tenían una tiroiditis de Hashimoto. Ese grupo de pacientes, en general mujeres no vacunadas con un COVID entre leve y moderado y con una enfermedad autoinmune subyacente, fueron las que con mayor proporción evolucionaron a una enfermedad autoinmune sistémica. Léase lupus, léase artritis o inclusive han derivado en otras como enfermedad celíaca o espondiloartropatías. O sea que en ese sentido, la afección viral puede ser la que domine el escenario clínico o puede ser la que dispare el inicio de la enfermedad. Y de hecho, frente a la duda de tener una afección viral que uno la pensaría como crónica, uno piensa dentro de las cosas crónicas las que son también de transmisión sexual, como es la infección por el VIH y el virus de hepatitis B, que son de transmisión sexual. El caso del virus de la hepatitis C es más discutible, eso lo podemos ver si les interesa, pero eh, son las tres infecciones crónicas que pueden llegar a simular una enfermedad autoinmune sistémica y que de todas maneras, a la hora de tener el diagnóstico y de buscar un posible tratamiento inmunosupresor, son enfermedades que tienen que estar descartadas. Entonces, como dice mi madre, por H o por B, hay que buscarle la afectación viral frente a la más mínima sospecha. ¿Por qué? O porque es la gatilladora, o porque es la responsable de los síntomas, o porque necesito descartarlas para poder tratar con inmunosupresores a futuro el paciente. Y realmente significa un problema a la hora de tratar un paciente que tiene 3 semanas de fiebre o adenomegalias, eritema, y luego le encuentras un parvovirus y realmente no sabes si ya tiene una enfermedad de base autoinmune, entonces también a veces el seguimiento cercano de ese paciente y quizás, como le digo a veces a los pacientes, con el tiempo vamos a poder saber si todo fue por la infección o realmente desencadenaste una enfermedad, porque también existe el tema de positividad de anticuerpos en el contexto de un proceso infeccioso, ¿verdad? Hay preguntas en el chat que quiero leerte. Desde Uruguay, María Fernanda pregunta si la epistaxis es sugerente a una enfermedad autoinmune y qué valor o qué sucede cuando el valor de Ana es muy cercano a lo normal. ¿Se le da importancia? Ah, bueno, en principio, cuando uno tiene una epístasis, ¿no? Un sangrado que proviene del origen de la vía respiratoria alta a nivel de las fosas nasales, con la epístasis, si me hago la pregunta de epístasis y autoinmunidad, tengo que pensar en úlcera nasal. Y cuando pienso en úlcera nasal, lo más probable es en los escenarios de las vasculitis ANCA, ya sea la granulomatosis de Wegener, que ahora correctamente denominada es granulomatosis con poliangeitis, y en algunas ocasiones las lesiones en lo que es la granulomatosis eosinófila con poliangeitis, la GEPA antes Churg-Strauss. Esos pueden dar erosiones de los tabiques y pueden dar epistasis, pero si no, más que epistasis, en un lupus el compromiso puede ser por úlceras orales, nasales o genitales. Así que eso en cuanto a la epistasis. Y después, en cuanto al ANA, al anticuerpo antinuclear, el anticuerpo antinuclear 1 en 80 es de las situaciones que más dolor de cabeza, más molestia y más irritabilidad le genera al clínico que hace autoinmunes y a mí en lo personal, porque muchas veces el anticuerpo antinuclear 1 en 80 no quiere decir absolutamente nada y puede ser transitorio, puede estar relacionado a un fármaco, a una infección que haya tenido recientemente, o también puede ser el inicio de lo que después va a evolucionar al crecimiento y en vez de ser 1 en 80 pasa en títulos de 2 en 2, uno en 160, uno en 320, uno es 40 y así sucesivamente. Entonces, el anticuerpo antinuclear es un convidado de piedra cuando es 1 en 80, porque 1 en 80, la discusión del laboratorio clínico inclusive es de ni siquiera informarlo.
O sea que no informar el ANA 1 en 80 para muchos clínicos, para muchos laboratoristas de inmunología piensan que no habría que ser informado, que recién 1 en 160. De hecho, y para responderle a la persona a la compatriota uruguaya, em, para entrar en el algoritmo de definición de lupus, de clasificación de lupus de las guías de Euler, el valor es 1 ANA 1 en 160. O sea que el ANA 1 en 80, la verdad que puede llegar a ser más generador de confusión que de diagnóstico. Eh, Ameritaría obviamente una ponencia exclusivamente sobre el paciente ANA 1 en 80. Es un capítulo que algún día alguien lo va a tener que escribir, ¿no? ¿Qué hacer con el paciente ANA 1 en 80? Y en ese sentido, ahí hay algunas preguntas que son claves, ¿sí? Si hay antecedentes de enfermedad familiar, si hay patología gineco-obstétrica, como hablamos en el caso anterior, ¿sí? Y si hay síntomas, como por ejemplo fatiga, fenómeno de Raynaud, o historias de síndrome seco, bueno, ese ANA 1 en 80, capaz que yo más adelante lo vuelvo a repetir, ¿sí? Ahora, si la paciente tiene una tiroiditis de Hashimoto que lleva 10 años de diagnosticada, es altamente probable que si determinamos y le pedimos los anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa tiroidea o antitiroglobulina, estén los anticuerpos antitiroideos en títulos muy altos. Si el corte es para la antiperoxidasa tiroidea 35, que lo tenga en 350, en 600, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente, y esta es a lo que quería llegar, es que muchas enfermedades órgano-específicas cursan con antinucleares a títulos bajos. Por mencionar tres ejemplos, la tiroiditis de Hashimoto, las hepatopatías autoinmunes y la enfermedad celíaco. La enfermedad celíaca. Muchos pacientes con enfermedad celíaca cursan con ANA 1 en 80, 1 en 160 y no tienen diagnóstico de enfermedad autoinmune sistémica. Siguen manteniendo el planteo de enfermedad celíaca. O sea que el ANA 1 en 80 nos puede llegar a marear más de lo que nos ayuda. Pero yo creo que cuando hay antecedentes familiares y algún síntoma que nos ofrece sospecha, hay que volver a repetirlo en 6 meses. Y enlazando con esa pregunta, ¿qué pasa con las... ¿Existe lupus cero negativo? Preguntan desde Paraguay. Bueno, la entidad del lupus cero negativo existe, es muy difícil de diagnosticar. En la serie de Gladel, yo si mal no recuerdo, estaba en el 4% de los casos, ¿sí?, del lupus cero negativo. El lupus cero negativo es aquel paciente que cumple criterios clínicos de lupus y que los anticuerpos antinucleares son negativos, más allá de repetirlos 2 o 3 veces a lo largo del tiempo. En esos casos, en general, se llega al diagnóstico a través de una biopsia. Y esa biopsia en general es renal. Puede haber pacientes con nefritis lúpica y con antinucleares negativos donde la punción biópsica renal ha sido confirmatoria de la nefritis lúpica. Ahí es categórico. Si tiene síntomas renales, a pesar de que tenga ANAs negativos y el perfil inmunológico de la biopsia, el fenotipo inmunológico que tiene, lo que le llaman un full house, ¿sí?, es propio del lupus, ahí es categórico. Tiene una nefritis lúpica, tiene una enfermedad sistémica, aunque sea con ANA negativos. O sea que es una entidad que existe, que es muy rara. Uno debería de dudar del diagnóstico de lupus cuando el paciente es persistentemente ANA negativo, pero que hay algunas entidades que en general lo que tienen es una confirmación biópsica. El ejemplo típico es la nefritis lúpica, confirmada por punción biópsica renal con un full house en lo que es la inmunofluorescencia, pero con ANA negativo. Es raro, pero existe. Comenta Yuri, algo a tener en cuenta es la evolución clínica de los síntomas. Generalmente, si son síntomas constitucionales como fatiga, con o sin afectación articular y tiene menos de 6 semanas, considerar la etiología infecciosa, pero también se debe vigilar, en especial el desenlace de los síntomas y Mm. exámenes complementarios. Y Evelyn también dice, bueno, se pudiera solicitar pruebas inmunológicas para el lupus, por ejemplo, o síndrome antifosfolipídico a las 12 semanas, o sea, repetir estos anticuerpos, Sí, porque sí que hemos visto en el COVID, los anticuerpos para SAF positivos, ¿verdad? Y te confundís, ¿le totalmente. vamos a anticoagular toda la vida a este paciente? Entonces, es como que confuso. Y a raíz de eso también Silene pregunta, ¿es rentable solicitar de entrada en un paciente menos de 6 semanas que tiene un cuadro febril, dolores articulares, rash,
pedirle un perfil inmunológico de entrada si tiene una evolución tan corta, porque ahí nos vamos a confundir, o no, no pedimos nada hasta que se estabilice el cuadro. Eso pregunta de Bueno, Paraguay. sí, no, la pregunta es muy buena. Ahí va un poco, ahí va lo que es la impresión de la persona, la impresión y la experiencia de la persona. Yo creo que si tenemos a ver, si existe una evidencia de posible contacto o contagio para una enfermedad viral, eh, me parece que se puede apuntar a descartar primero las afecciones virales y esperar, como decía Yurilis, que la clínica hable a favor, porque si los síntomas remiten sin mediar tratamiento, eso va a hablar a favor de lo viral, lo transitorio viral. De todas maneras, frente a la sospecha, si hay, repito, antecedentes familiares, antecedentes ginecobstétricos, ya hay un antecedente de una enfermedad inmunológica en la vuelta, o una tiroiditis, o tiene un vitiligo, o hay cosas que nos hablan de que hay un escenario favorable a autoinmunidad, el estudio inicial que uno debería pedir es el anticuerpo antinuclear. No pedir la extensión de lo que se llaman los antígenos nucleares extraíbles, los ENA, o pedir anti-ADN. Yo, frente a la duda, empiezo con una primera ronda de estudios que es el antinuclear, el complemento y en ocasiones puedo llegar a pedir algún anticuerpo anticardiolipina como primera etapa de estudios. En la segunda tanda de estudios veo hacia dónde se vuelca más la paciente, si algo más de tipo viral o algo más inmunológico. En ese sentido, como vos mencionabas, Isabel, luego de la pandemia de COVID, ¿sí? Las series clínicas muestran que se multiplicó el riesgo de desarrollo de autoinmunes enormemente. Estudios de series de países, ¿sí? Que han incluido revisiones de 1 millón y 1,5 millones de personas vacunadas, que tuvieron y no tuvieron COVID confirmado, eh, eh, según el tipo de enfermedad autoinmune que uno estudie, básicamente entre 12 y 18 meses después de evolución, el número de casos de lupus se multiplicó 3 o 4 veces comparado con la de la pre-COVID. O sea que la infección viral puede ser la dueña de los síntomas o puede ser la que motive a largo plazo el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y ahí hay una etapa de superposición que es un tema súper interesante, que es quién queda con un síndrome post-COVID y quién empieza a instalar una enfermedad autoinmune. Entonces, es todo un tema donde está lleno de grises, no hay líneas claras que separen algunas entidades. Entonces, frente a la duda, a ese paciente hay que seguirlo un poco más de cerca. No gastar tanto en estudios, pero verlo clínicamente más seguido. Porque puede tener un síndrome post-COVID o puede tener el post-COVID y luego desarrollar el lupus. En ese sentido, la clínica es la que manda. Y el seguimiento y escuchar al paciente, cómo van Sí. evolucionando estos síntomas. No apurarse Sí. tanto en poner corticoides y eso, o sea, el Totalmente. tratamiento. Y no poner un rótulo diagnóstico, o Sí. sea, desde el médico de familia, el médico de medicina general, verlo con más frecuencia, ver cómo evolucionan esos síntomas, no apresurarse a utilizar corticoides, pero donde ya aparezcan cosas, digamos, parámetros duros, como por ejemplo alteraciones en la orina o un hemograma patológico donde las plaquetas empiezan a bajar de a poco o se pone leucopénico y no sale de la leucopenia como hubiese sido una enfermedad viral. Bueno, ahí sí uno tiene que actuar de otra manera. En base a eso también comentan Evelyn, y tiene razón, existen otras causas de ANA, entre lo que estamos diciendo, infecciones, pero también desde el Facebook están preguntando, ¿y el cáncer? ¿Qué pasa con el cáncer y el ANA positivo? A veces pacientes que vemos Sí, toda la vida y de repente no era lupus, era un cáncer. bueno, por eso mismo, el anticuerpo antinuclear es un marcador de un fenómeno de autoinmunidad, pero no quiere decir necesariamente de enfermedad autoinmune. Puede ser complejo entenderlo, pero es un marcador de autoinmunidad. Puede ser de enfermedad o no. Dentro de su presencia hay varias entidades, ¿sí? Primero, las neoplasias, los cánceres. He visto pacientes con cáncer de mama que tienen antinucleares positivos y que después desarrollaron un Sjögren o un lupus, que en el lupus se ve también el cáncer de mama con un poco más de prevalencia. Y a veces es difícil saber qué estaba antes, ¿no? Pero bueno, es verdad, hay pacientes con enfermedades oncológicas que tienen antinucleares positivos. Hay pacientes con enfermedades inflamatorias, por ejemplo, las inflamatorias intestinales. El paciente con Cook o con Crohn
puede tener antinucleares positivos, ¿sí? Hay pacientes que sin tener enfermedad también tienen anticuerpos antinucleares positivos y son considerados normales. Y ahí hay una herramienta que puede llegar a servir, que depende de donde uno esté, si tiene acceso o no, que es determinar un tipo de anticuerpos que se llaman anticuerpos anti-DFS70 que son es la sigla de Anti-Dense Fine Spiegler Antigen, ¿sí? Que cuando aparece el anti-DFS70 junto con los antinucleares y es el único autoanticuerpo que aparece, eso tiene alto valor predictivo de ausencia de enfermedad autoinmune. Pero eso es como para que lo discutan con el reumatólogo, con el internista, con el encargado de autoinmunes de donde uno esté trabajando, porque eso es una situación que es poco frecuente, pero es bastante aclaratorio. Puede haber pacientes que sin enfermedad crónica, inmune o no inmune, tengan ANA positivos, sí, en general es a títulos bajos, y en general se debería asociar a ese anti-DFS70 positivo. También hay enfermedades infecciosas que dan los anapositivos y también hay enfermedades autoinmunes órgano-específicas y sistémicas. El paradigma es el lupus. Hay otras como la esclerosis sistémica que también cursa con ANA a títulos muy altos y otras que, si bien son autoinmunes y sistémicas como el Sjögren, la dermatomiositis o la artritis, la prevalencia de los antinucleares anda entre el 40 y el 60%. En el caso del lupus es cerca del 98% que tienen antinucleares positivos. Entonces, ya te tenemos hablando una hora y hay preguntitas, pero yo creo que es importante redondear y quedarnos con conceptos claros, porque hemos presentado dos casos, Rocío ha compartido sus dos desafíos, uno de ellos donde el lupus no era tan claro, no era un síntoma tan típico, pero reuniendo como un puzzle todos los datos resultó ser lupus. Y el otro caso que parecía lupus de entrada, pero que Tal cual. hay que hacer un examen diferencial, un estudio diferencial con infecciones y con neoplasias, y que finalmente no resultó ser una neoplasia, un lupus, sino que más que bien una infección. Entonces, Sí, como una sí. reflexión para los que están presentes también por el Facebook, siguiendo la transmisión, para unas palabras de despedida, digamos, y agradecemos de entrada por todo el apoyo que nos da siempre para educar sobre esta enfermedad, que, ¿por qué es tan importante educar? Para evitar el daño de órgano, para que los pacientes no estén dando vueltas, no tengan esta odisea diagnóstica que ocurre en nuestros países. Sí, Isabel, eso que vos decís es muy importante. Cuando uno tiene la sospecha y tiene un documento que objetiva y que afirma esa sospecha, no hay que hacer un pase, digamos, vaya y pida hora para el reumatólogo, para el internista. Cuando las papas queman, hay que apurar la cosa. Y en todo caso, uno levanta el teléfono y ahí viene ese vínculo de cercanía. Dice, espera que yo conozco a fulano que tiene una policlínica tal día. O hay un reumatólogo que está de guardia los jueves en tal lado. Déjame ver si te puedo recibir. O sea que ese paciente que uno tiene la sospecha de autoinmunidad y en particular de lupus, ¿sí? En el caso de una mujer joven con un examen de orina patológico, con una citopenia, una plaquetopenia o una linfopenia que quedan dudas y hay un antinuclear en la vuelta positivo, ahí no hay que demorar, ahí hay que referirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque si uno va por la vía tradicional, a veces demora 4 o 6 meses en llegar a la consulta y ese tiempo que se pierde es divino. Entonces, se refiere a un colega conocido, ¿sí? O sin saturar la puerta, sin saturar las emergencias, pero hablar con alguien que lo reciba o en una poli fuera de hora o en una emergencia y que lo reciba y lo encamine más rápidamente. Eso me parece que es el principal impacto que uno tiene que tener desde lo que es la asistencia primaria, desde el médico de medicina familiar. Y luego, que obviamente que la sospecha clínica uno tiene que revisar más allá de los datos clínicos, los antecedentes familiares y gineco-obstétricos que son de muchísima utilidad. Y después, lo que a veces nos pasa, que es que recibimos el paciente solo con los antinucleares y hay dos o tres cosas que son claves para llegar al diagnóstico en particular de lupus. Y una es el nivel de complemento. Hay que tener presente que el complemento no es costoso ni complicado de determinar y que es de muchísima utilidad. Y después los otros, que en general los colegas se olvidan, es de pedirle los anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Porque eso muchas veces con un ANA positivo y unos anticardiolipinas, con un par de síntomas ya la claridad del cuadro clínico es muchísimo mayor. Entonces,
Cuando valoren para la sospecha de lupus, uno pide un hemograma y un examen de orina. Ahí tenés las citopenias y tenés la proteinuria y el sedimento urinario activo. Y después las dos cosas que uno no se puede olvidar es pedir un ANA y en todo caso un complemento o los anticardiolipinas, lo que uno puede acceder, o el anticoagulante lúpico, ¿sí? Yo para mí, yo me siento honrado de poder participar con esta comunidad y este colectivo, para poder hablar de este tema que nos apasiona, que somos muchos que sabemos que este tema nos parece importante y la manera de aprender es preguntar, es consultar, es leer, es ver pacientes bueno, si querés, Isabel, podés poner mi contacto, mi correo electrónico o el Twitter mío, que eso, yo estoy a las órdenes, yo me siento complacido de poder interaccionar con pacientes, con colegas, de cualquier origen, de cualquier lugar. Yo, por conversar de esto, van a encontrar un oído receptivo en ese sentido. ¿Estamos? Muchas gracias, gracias Rocío también. Y acuérdense, para los que están estudiando medicina, los que se están iniciando también en la carrera y también los médicos de atención primaria, cuanto más aprendamos sobre el lupus, vamos a poder identificar a este tipo de pacientes. Está en manos de muchos médicos de atención primaria que estos pacientes sean derivados a tiempo y es fundamental porque estamos salvando muchas vidas. Muchísimas gracias a toda la audiencia, Ernesto y Rocío, y nos despedimos hasta el próximo Únete al Desafío. Gracias.